Saludos, les habla el ingeniero Johnny Hidalgo. Cuando se habla de una transición energética, estamos hablando de un proceso de cambio de los patrones de uso de la energía, con fuertes implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Actualmente se está planteando una transición energética hacia las energías renovables. Y este planteamiento se hace desde los problemas ambientales y algunos problemas políticos. Los problemas ambientales comenzaron a ser planteados a principios de la década de los 70 en la cumbre de Estocolmo y con la publicación que hace el Club de Roma del libro titulado Los límites del crecimiento. Con esto aparece una suerte de neomalthusianismo, pues se plantea que el crecimiento poblacional es una fuerza que incrementa la demanda de recursos, llevando al planeta al límite insostenible. En el 74, ya un poco más avanzado, se plantea el hueco de la capa de ozono o el agotamiento de la capa de ozono. También en esa época se plantea el peak oil o el cenit petrolero, o el agotamiento o el posible agotamiento de las reservas petroleras. Y también comienza a hablarse del cambio climático, que también se conoce como calentamiento global. Y todos estos problemas ambientales están siendo utilizados para dirigir políticas energéticas, especialmente aquellas dirigidas hacia el área de los hidrocarburos. Pero también hay unos problemas políticos que se utilizan para tal fin. Uno de ellos es el tema de la seguridad alimentaria, pues los fertilizantes que se utilizan para la producción de alimentos en el mundo de hoy provienen en gran medida del petróleo. También está el problema de la seguridad energética, que coincide también a principios de la década de los 70, en el año 73, con aquella crisis que comienza con la guerra del Yom Kippur y el embargo que el mundo árabe hace sobre Países Bajos y Estados Unidos, el embargo petrolero. Ya la década de los 80 y aquel auge del neoliberalismo, entonces aparece un interés por establecer en distintos países los mercados eléctricos desregulados, y aparece ya en los 90 y sigue hasta hoy una crisis financiera internacional. Entonces todos estos problemas políticos y los anteriores problemas ambientales están siendo utilizados para plantear una nueva transición energética. En esta gráfica que vemos del año 1830 hasta hoy, vemos que las transiciones se dan por tres factores fundamentales. El primero es porque hay un cambio en el orden de magnitud de la demanda energética. Fíjense que en el año 1830 la demanda mundial estaba alrededor de unos 20 exajoule por año. 20 exajoule. Hoy estamos alrededor de los 600 exajoule. Es decir, se ha incrementado en 30 veces la demanda de energía, y esto por supuesto hace que la fuente predominante, que en el año 1800 era la biomasa, sea una fuente que no tiene la capacidad con la tecnología actual de satisfacer la demanda de 600 exajoule que ya está requiriendo el planeta. Por tanto, o el mundo, por tanto, se busca una nueva fuente, que en principio fue el carbón mineral, y ya a principios del siglo XX comienza a ser el petróleo, siendo este predominante a partir de mediados del siglo XX. Esto ameritó, por supuesto, que se diera el dominio de fuentes energéticas más eficientes, es decir, pasar de la biomasa al carbón mineral y del carbón mineral al petróleo. También por ahí viene el gas natural y la energía nuclear. Y un tercer factor de transición importante es la posibilidad de que se agote la fuente predominante. O sea, en algunos países hubo un proceso de agotamiento de reservas forestales importantes por el uso que se le daba a la biomasa. De estos tres planteamientos, si vemos, en la actualidad, siendo los hidrocarburos lo predominante, no está planteado que se agote el hidrocarburo. Es decir, eso fue planteado en los años 70, pero más bien las reservas se han incrementado, pues no pareciera que en el corto, mediano plazo se fuesen a agotar las reservas. Esto hoy no es un factor. Tampoco hay un dominio de fuentes energéticas más eficientes que los hidrocarburos, y el orden de magnitud de la demanda energética se sigue incrementando, pero para algunos está asociado al crecimiento poblacional. ¿Por qué?
Porque si vemos, por ejemplo, en esta gráfica se muestra el crecimiento poblacional en la línea azul desde el año 1800 hasta hoy, y en la línea roja la producción mundial de energía primaria. Y entre las dos curvas hay una alta correlación, pero no se puede, a partir de esta simple gráfica, determinar quién es la variable dependiente aquí. Es decir, no podemos saber si el consumo de petróleo crece porque crece la población, o si es que la población crece porque hay más energía disponible. En el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, que está en Luxemburgo, Austria, se publicó en el año 2004 un estudio donde comparan el crecimiento poblacional y el consumo de energía primaria. Pero ellos hacen algo interesante que voy a destacar aquí, que es que separan a los países industrializados de los países en vías de desarrollo. Y resulta que aquí en la gráfica se ve en color gris a los países en vías de desarrollo. Las barras son el consumo de energía. Tienen un consumo de energía que crece de una manera exponencial, pero la población crece aún más rápido, también exponencial. Sin embargo, en los países industrializados, que están en color blanco, vemos que el crecimiento del consumo de energía es exponencial, mientras que el crecimiento poblacional es moderado. Y entonces la correlación que vimos antes, cuando separamos entre países industrializados y en vías de desarrollo, no es tal. Entonces más bien pareciera que lo que está asociado o la fuerza que está procurando un incremento de la demanda de energía es el estilo de desarrollo. Y ese estilo de desarrollo es urbano fundamentalmente. Y según los datos publicados por la División de Población de las Naciones Unidas, a partir del año 2006, la población urbana se hizo mayor que la población rural. Y la población urbana tiene unos patrones de consumo energético muy diferentes a lo de la rural. ¿Por qué? Bueno, porque la población rural se dispersa en el espacio. Vemos las distancias entre las casas muy grandes, todavía la atracción animal es de uso común, el uso de la biomasa, de la leña. En cambio, la población urbana tiene una característica, y es que se concentra en el espacio. Y para poder concentrarse en el espacio necesita servicios energéticos también concentrados para poder transportarse vertical y horizontalmente, porque además consume recursos de los que no dispone localmente, y eso hace que la población urbana dependa altamente de los sistemas de transporte. De hecho, el sistema de transporte es el que hace finalmente que los hidrocarburos sean predominantes en la matriz energética mundial. ¿Por qué? Porque el mundo, ese estilo de desarrollo que se ha impuesto en el mundo, es urbano, industrializado y que depende del mercado. Y como depende del mercado, no consume recursos locales, sino traídos de lugares remotos. Entonces, los alimentos que se consumen en las ciudades, las materias primas y los vestuarios, etcétera, todo depende, o todos son producidos fuera y dependen de los sistemas de transporte. Las instalaciones urbanas están diseñadas para consumir hidrocarburos, al menos con la tecnología actual. Y si nosotros queremos una transición hacia energías renovables, es necesario cambiar el estilo de desarrollo. No solamente cambiar la fuente energética, necesitamos cambiar el patrón de uso desde un cambio de la forma de vida de la sociedad. Entonces, el estilo de desarrollo es un problema, y en este estilo de desarrollo predominan dos fuentes. Tenemos que ver qué está pasando con la fuente primaria predominante, que son los hidrocarburos, y qué está pasando con la fuente que determina el uso final de la energía, que es la electricidad. En el caso de los hidrocarburos, los costos de producción son cada vez más altos por una razón de disponibilidad y por una razón de calidad. ¿Por qué? Porque ahora se está recurriendo a aguas profundas, a petróleos extrapesados y a petróleo de esquisto, que son mucho más caros que los hidrocarburos convencionales. Pero también por el tema de la calidad, porque desde el planteamiento de problemas ambientales, que son fundamentalmente dos, que es el cambio climático y las lluvias ácidas, se está planteando reducir
reducir el uso de los hidrocarburos y además utilizarlos con bajo contenido de azufre, ¿sí? Y estos son combustibles de hidrocarburos mucho más caros que los que se usan tradicionalmente. Pero además no solamente son caros en términos de costos financieros, sino son caros en términos de la tasa de retorno energético. Por la parte de la electricidad, lo que se está viendo es que una vez que ocurre un auge en la segunda mitad de la década de los 80 del neoliberalismo, hay una presión para que los países instalen mercados desregulados, mercados eléctricos desregulados. Y la tecnología que se requiere para desregular los mercados en los términos neoliberales es la que se está desarrollando. Entonces aquí está generación distribuida, almacenamiento eléctrico, redes inteligentes y las propias energías renovables, porque ellas son generalmente distribuidas. Generalmente no se presenta la tecnología de generación distribuida como algo asociado a los mercados desregulados, pero es así. ¿Por qué? Porque los mercados buscan concurrencia en la oferta. Y para que haya concurrencia en la oferta, no puede haber una generación centralizada. Las redes inteligentes solo son aplicables a este tipo de mercado, y el hecho de que se estén desarrollando tecnologías como esta hace que en los países como el nuestro, donde todavía los mercados son regulados, o se vean forzados a desarrollar su propia tecnología, que es lo deseable, pero si no la desarrollan, pues nadie lo hará, ¿sí? Entonces, y si optan por desarrollar el mercado desregulado, entonces su electricidad empezará a ser tratada como mercancía y posiblemente sea introducida en mercados especulativos. Este problema se vio en Nicaragua, por ejemplo, donde se manipulaba el precio de la electricidad para que no entraran nuevos actores a ofertar. Y solamente a través de la cooperación energética con el gobierno venezolano, Petrocaribe y otros, se pudo superar esa situación que ya le estaba generando apagones por más de 12 horas. Situación similar en República Dominicana y otros países. En el mismo Estados Unidos, si se recuerdan, a principios del siglo XXI, por allá en el año 2000, lo que pasó con Enro. Pero lo que está pasando en la electricidad tiene que ver con la creación de esos mercados regulados donde las energías renovables juegan un rol importante. Los costos de desarrollo de este tipo de energía, los costos de cambios en la infraestructura para instalar mercados desregulados y aprovechar hidrocarburos no convencionales, son costos altos que alguien debe pagar. Dicho todo esto, a manera de conclusión, tendríamos que decir que la transición energética no podrá darse hacia las energías renovables si no se cambia el estilo de desarrollo integral. Eso es lo primero. Se están utilizando los problemas ambientales, fundamentalmente el cambio climático y las lluvias ácidas, ¿verdad? Con el tema de las lluvias ácidas es que se está diciendo que los combustibles deben de tener bajo contenido de azufre, y a través de este planteamiento entonces se controla el transporte marítimo, que es el responsable del 90% del comercio mundial, ¿sí? Y además dificulta la integración regional. Les pongo como ejemplo Petrocaribe. El principal proveedor de hidrocarburos es Venezuela. Sin embargo, en Centroamérica se hizo un plan, ¿verdad? Los gobiernos acordaron una agenda para utilizar solo hidrocarburos con bajo contenido de azufre para el año 2019. Eso, por supuesto, no podría ser suplido por Venezuela, porque no produce este tipo de hidrocarburos en su país. Entonces empiezan a depender los países de un hidrocarburo que está fuera de la región, ¿sí? Entonces, desde estos dos problemas ambientales se está proponiendo o imponiendo una transición energética hacia hidrocarburos más costosos y hacia mercados eléctricos desregulados. No tanto hacia las energías renovables, porque como vimos, no cumplen la condición de densidad de potencia y tasa de retorno energética requerido para satisfacer las necesidades del estilo de desarrollo actual. Otra conclusión sería que la transición así planteada genera mayores niveles de dependencia en los países de la periferia, afectando su seguridad energética. Si dependen de hidrocarburos que vienen de los países desarrollados, porque ojo que la capacidad de refinación generalmente está en esos países, no en los que tienen mayores reservas. Si
si los países empiezan a depender de las tecnologías que ellos desarrollan para instalar mercados desregulados, como es el caso de Centroamérica, entonces ese nivel de dependencia genera problemas de seguridad energética en estos países. Lo otro es, ya para finalizar, que los países de la periferia deben entonces abordar los problemas de la transición con criterios propios y atendiendo sus propios intereses. Por ejemplo, América Latina y el Caribe no puede seguir planteándose medidas de mitigación del cambio climático, porque las medidas de mitigación apuntan a la reducción de gases de efecto invernadero y el aporte que hace esta región al mundo en ese tipo de gases pues es ínfimo, es este 4 o 5%. Bueno, esto es todo por ahora, le agradezco la oportunidad, hasta la próxima.